Bendiciones a todos. En este día vamos a analizar un poquito del libro de Job. El libro de Job se supone que fue escrito mucho antes que el Pentateuco. Es el libro más antiguo que se conoce, aunque no se conoce su autor ni tampoco en la época que fue escrita. Pero las cosas que muestra, que nos narra, que nos da a conocer, son muchas cosas de la ciencia misma, que, por ejemplo, la redondez de la Tierra. Hermano Raimundo, si puedes ponerme, por favor. La Tierra redonda nos habla cuando todavía no existía nada ni siquiera las navegaciones que se hacían a través del Atlántico o el Pacífico. Y muchas de las cosas que se prueban en la ciencia salen de la palabra escrita en el libro de Job. Pero el día de hoy no nos vamos a enfocar en eso, sino vamos y hemos puesto el título El gran porqué. Viene a ser un plural también, podemos decir los grandes porqués de la vida. ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué ocurren todas estas cosas a mi alrededor? ¿Cuántas veces nos quejamos y le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué esto? Si yo sigo tu palabra, yo estudio, yo te amo, yo te busco, y buscamos la razón o la respuesta a ese por qué. En realidad, tal vez las preguntas no debemos hacerlas de esa manera, o buscar la respuesta de esa manera preguntándole o pidiéndole cuentas a Dios, sino vamos a ver en el transcurso de lo de ahora cómo debemos enfocarnos. Vayamos al libro de Job, capítulo 1. Job está delante o a la izquierda de los Salmos. Job, capítulo 1, y veamos rápidamente los versos del 1 al 3. ¿3? Del 1 al 3, sí. Okay. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Az. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Amén. Amén. Está describiendo lo que era este hombre. Este hombre era muy bendecido, porque en el primer verso nos dice, era un hombre recto, un hombre, en mi versión Reina Valera dice un hombre perfecto. Pero esta perfección no quiere decir que no tenía faltas, porque no hay hombre perfecto, sabemos. Esta perfección lo que nos explica es que guardaba fielmente los mandamientos de Dios, lo buscaba, tenía la relación con Dios, hablaba con Él, recibía de Él, y por consiguiente, como entabló esa relación con Dios y lo amaba, entonces recibía muchas bendiciones. Y nos habla de cantidades grandes de su ganado, también muchos hijos, 7 hijos y 3 hijas, entonces hacen 10 hijos, y en general su riqueza estaba, como decía, en su espíritu por dentro y en lo material también. Amén. Pero entonces vemos en el verso 6 y 7, hermana María, ¿la quieres leer? El verso 6 y 7. 6 y 7 dice, un día los miembros de la corte celestial
llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Amén. 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 Mira, Satanás tiene acceso al cielo, es lo que nos está diciendo aquí. Ha hablado directamente con Dios, junto con el resto de los ángeles, junto con el resto de la población que tenga el cielo. Y Satanás le habla directamente a Dios y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Quiere decir que tiene acceso al cielo cuando también está rondando constantemente la tierra. ¿Quiénes estamos en la tierra? Somos nosotros. Entonces, cuando sabemos que las tentaciones, los malos deseos, los malos pensamientos, los ataques siempre van a venir del enemigo hacia el humano, porque él odia al humano. Pero nos dice también de que Satanás es un acusador, es un adversario, o sea que es un enemigo. En el libro de Apocalipsis 12:10 nos habla de que hacia el final de la era, Satanás va a ser quitado de la presencia de Dios, ya no va a tener más acceso. Va a ser arrojado, nos dice, del cielo, es lanzado hacia la tierra. Quiere decir que del cielo va a caer a la tierra porque ya no va a tener más acceso a la corte de Dios, y de la tierra luego de un tiempo va a seguir bajando porque ya va a ser el destino final que tiene Dios para él, el lago de fuego y azufre. Entonces, ¿qué significa primero que Satanás está delante de Dios acusándonos? ¿Qué es un acusador? Un acusador nos dice que es alguien que inculpa. ¿Quién inculpa? Es alguien que acusa delitos o faltas. Es alguien que reprocha. ¿Qué es el reprochar? Es criticar o censurar. Un acusador es alguien que calumnia o infama. ¿Qué significa? Que atribuye falsamente actos o intenciones deshonrosas. ¿Podemos esperar algo bueno del enemigo? No, porque Jesús dijo, no hay nada bueno en él. Todo es malo, todo es, de la palabra diabólico. Entonces, y si él siempre va a estar acusándonos delante de Dios, ¿ustedes no creen que Dios se aburre también? Qué cargoso, ¿verdad? Porque nos dice día y noche. No deja, no descansa, no deja de acusarnos. Y no solamente nos acusa que sí, lo que hicimos, sino que inventa, porque estamos viendo cosas falsas. Entonces, si vamos a ver lo de Job, Job fue este hombre que tenía una vida apacible, una vida de riquezas y bendiciones de Dios, era temeroso de Dios, pero pasó muchas pruebas y aflicciones severas. Y eso es lo que vamos a analizar. Cuando el enemigo está acusando a Dios, obviamente es porque está buscando que Dios nos castigue o que le permita a él castigarnos, accesar a ya sea nuestro ambiente, nuestras finanzas, nuestra familia o nuestro físico. Todo depende también cómo nosotros reaccionamos. Cuando sabemos que alguien nos va a criticar o alguien nos va a acusar, tratamos a veces de no hacerlo delante de gente para no que nos critiquen, para que no nos acusen. Pero lo hacemos en privado.
recordemos que Dios igual ve en nuestra intimidad. No hay nada que se le escape a Él. Entonces debemos ser la misma persona, con el mismo carácter, la misma mentalidad y reacción bajo cualquier ambiente y circunstancia. No solamente porque nos ven debemos cambiar. Siempre debemos hacerlo en público o intimidad, ser la misma persona con todas las características. Porque el Señor conoce lo más profundo de nuestro ser. Él nos tejió nuestro cuerpo, nos dice la palabra. Él nos formó, nos ha dado vida y nos ha puesto un corazón en donde Él quiere reinar, en donde Él quiere habitar y desde allí guiar todo nuestro sistema y nuestros pasos que damos por delante. Amén, amén. Vayamos al verso 10. ¿Qué nos dice el verso 10, hermana Mili? Estás en mute, Mili. Ok, sí, estaba mirando y yo, ¿qué pasa? No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todos los que tiene. Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. 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 Entonces, básicamente, el enemigo le dice a Dios, si le estás dando todo, si le estás bendiciendo en todo, entonces, ¿qué esperas? ¿Que no sea agradecido? Cuando es muy fácil, mientras estamos bien, no sentimos esa opresión, no tenemos inquietudes o preocupaciones grandes. Entonces es muy fácil voltearnos y estar agradecidos a Dios y hablar de Él. Pero en las pruebas, en diferentes circunstancias en donde realmente te sientes que estás prisionada o que estás en angustia, no es fácil voltear y darle gracias a Dios. Más bien volteamos y le pedimos, ayúdame. ¿Es cierto? Bueno, acá nos dice, en el verso 10, que Dios le había formado ya un cerco alrededor de la vida de Job, así como de su casa. Acuérdate que el cerco que Dios pone es de protección. Ese cerco puede ser visible como puede ser invisible. Es espiritual para nosotros, definitivamente. Pero para esta época, Satanás le está haciendo ver, pero ¿cómo quieres que le afecten cosas o que tenga aflicciones si tú ya lo protegiste, le has puesto este cerco que nadie puede pasar? Amén. Pongámoslo al día de hoy. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Si tenemos a Jesús en nosotros, hemos venido a sus pies. En la época de Moisés, Dios le dice, pon la marca de sangre del cordero alrededor de la puerta, para que cuando pase la muerte, no entre a esa casa, ni a ninguno de los que estén detrás de esa puerta. Quiere decir que la marca de la sangre formaba ese cerco a todos los que estaban detrás de esa marca. El día de hoy, si estamos a los pies de Jesucristo, tenemos la marca del Cordero de Dios en nuestros corazones. Quiere decir que ese cerco está alrededor nuestro también. Se ofrece de la misma manera la protección y la bendición. Ahora nosotros también en nuestros corazones, ¿qué es lo que nos mantiene en vida y llevando siempre esa marca activa? Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Luego los otros versos que tenemos es que habla las desgracias que recibe Job, porque Dios le permite a Satanás que le va a quitar
el cerco y que le va a permitir, afecta a sus cosas materiales primero. Entonces viene alguien que le dice, ¿sabes? Mataron a espada a tus criados y ha habido un incendio que ha quemado todas las ovejas y a los pastores de tus ovejas. Después viene otro que le dice, ¿sabes que vino un viento muy fuerte y ha tirado toda la casa en donde estaba tu primogénito, o sea, el hijo mayor, reunido con sus hermanos, comiendo y bebiendo? Y le ha caído la casa encima y los ha matado. Y luego dice, han venido otros a saquear y se han llevado los camellos, se han llevado todo el ganado. Le han robado también su casa. Todas estas cosas recibe una tras otra, Job. ¿Cómo hubieran reaccionado cada uno de nosotros? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente es algo fuerte el deshacerse completamente de todo lo material, es una cosa, pero de sus hijos también, de su casa. Y entonces el enemigo, no tranquilo con eso, le dice, ya, pero le ha quitado lo material. Déjame tocarle su piel, déjame tocarlo a él, acercarme a él. Y verás que él te va a maldecir. Verás que él ya no va a seguir sirviéndote, ni buscándote, ni adorándote de la misma manera. Y entonces Dios le da el permiso para que aflija su piel y le trae sarna. ¿Cuál es la sarna? Hoy en día no se conoce mucho sobre esto, pero nos dice la palabra aquí que el hombre tenía llagas de cabeza a pies y que era un dolor muy fuerte y al parecer las llagas le picaban, porque nos dice que él había agarrado un pedazo de cerámica para rascarse las llagas en todo el cuerpo por la desesperación de la comezón. Sin embargo, veamos en el verso 20-21 del mismo capítulo 1. Ay, Señor, está entrando arriba. Nelly, ¿tú lo quieres ver? Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. 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 Imagínense, después de tanta desgracia, y él sigue alabando a Dios. Se rasgó porque es una tradición para mostrar duelo en esta época, rasgarse las ropas y echarse ceniza, etc. Pero él no maldecía a Dios, ni se alejó de Dios, y más bien reconoce que vino desnudo a este mundo, igual se va a ir sin nada, y que es la voluntad de Dios. Y entonces nos dice, igual lo adoró. ¿Qué reacción tan diferente a lo normal? ¿Cierto? Porque todos preguntaríamos, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ahora, hoy en día, te da el resfrío o te da el flu que está ahorita en las corrientes, te duele el cuerpo, te da fiebre, te sientes mal y dices, ay Señor, quítame este dolor que ya no puedo más. Sabemos que todo tiene un proceso. El resfrío, el flu, todo eso tiene unos días, 3-4 días es lo normal generalmente. Pero le reclamas, ¿por qué a mí? Me duele, no puedo moverme. Y nos quedamos quejándonos todo el tiempo. Pero él no se quejó, él demostró su fe.
La conversación aquí que muestra entre Satanás y Dios es básicamente una narrativa para mostrarnos cómo actúa el enemigo de la humanidad. Dime. ¿Qué es lo que va a hacer y acusar constantemente para buscar el punto débil nuestro y mostrarlo más grande o hacerlo que caigamos más profundo si hemos caído? Entonces, definitivamente está mostrando el odio que tiene el diablo o Satanás contra el humano. En el Evangelio de Juan, los capítulos 12, 14 y 16, Jesús llama a Satanás como el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque él tiene influencia sobre las personas que viven en esta tierra, sobre sus ideas y las filosofías creadas por la humanidad. Él está gobernando hasta el fin de los tiempos, como estaba diciendo, la tierra o el mundo. Entonces la sarna es el punto más fuerte en lo físico de Job que va a recibir. Y vamos a ver la reacción de su esposa. Sabemos que sus hijos murieron. Vamos a ver la reacción de su esposa en el capítulo 2 y veamos el verso 9. ¿Cuántos de nosotros podemos reaccionar de la misma manera? ¿Qué dice? Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Amén. La reacción de la esposa. ¿Cómo, estando como estás, todo lo que ha venido a nosotros y todavía vas a seguir bendiciendo a Dios? Despierta. Mira tu realidad. Podemos decir nosotros hoy en día lo mismo. ¿Pero qué hizo el hombre? No, el hombre seguía confiado en que Dios iba a sacarlo de esa prueba. Saltemos al capítulo 13. Oh, perdón, capítulo 10. Primero, capítulo 10. De Job 2. Sí, no, capítulo 10 de Job. Capítulo 10. Job, capítulo 10 y verso 2. Y luego 15. Primero 2 y luego 15. Le diré a Dios, no me condenes de plano, dime qué cargos tienes en mi contra. Y el 10, ¿no? Ya. 15. El 15. Si soy culpable, mala suerte para mí. Aún si soy inocente, no puedo mantener mi cabeza en alto porque estoy lleno de vergüenza y sufrimiento. Amén. Amén. La humildad que muestra el hombre, reconociendo la autoridad de Dios y que todo lo que viene de él es bueno. Vayamos a Job 13 y veamos el verso 13 al 16. Lo voy a leer yo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Esto nos hace pensar en mucha gente que se suicida porque no puede llevar la aflicción. El 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Mira la fe y la esperanza en Dios. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. El hombre conocía la salvación que ofrece Dios, y que aquel que está en él es el que la va a conseguir. Aquel que clama a Jesús, nos dice en el Nuevo Testamento, va a ser salvo. Es lo que tenemos que tener presente en cualquier circunstancia.
en cualquier opresión, en cualquier angustia, tribulación, tenemos que pensar quién es nuestro Salvador y qué nos dice en su palabra. El qué hacer nos va a llevar, como nos dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a traer el recuerdo de lo que hemos aprendido o leído de su palabra para aplicarla en el momento que más necesitamos. El mundo de Job colapsó hasta que en el capítulo 42, y voy a saltar ahora por el tiempo, porque ya no tengo mucho tiempo, hasta que en el capítulo 42 nos dice, el último capítulo de Job, ¿Qué versículo? espera, 1, 2 y 5. Mili, ¿lo quieres leer? Ya, está bien, hermano. ¿La veo? Ya. Entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Amén. Amén. Amén, amén. Ahora conoce más de cerca, aun cuando ha sido afligido en su carne, no solo en lo material, conoce más de cerca. Y como nos dice ahí mismo, las aflicciones en el verso 10 de ahí mismo, las aflicciones Dios las quitó. ¿Cuándo? Cuando Él hubo orado por sus amigos. Hubieron 3 amigos que se acercaron a consolarlo, pero también lo acusaban. Pero cuando Él oró por sus amigos, no por Él mismo, ese es el punto. Cuando ora por sus amigos, para que el Señor los bendiga también y les abra el entendimiento, es cuando Él recibe el doble de todo lo que tenía y la bendición grande de Dios. Amén, aleluya. Amén. Dios los bendiga.